¿Qué tal Promo 2024? Una vez más conectados a través de la Ruta del Saber en esto que se llama Desafío Química 2024. En esta ocasión estamos conectados con el propósito de hacer un refuerzo con las pruebas simulacros que tú acabas de realizar en esta semana, o mejor, en la semana anterior. ¿Qué costó de la prueba diagnóstica dada por los tres editores? Vamos entonces con la primera pregunta, la cual nos dice que las reacciones químicas suceden cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos. Las sustancias que participan en una reacción química se conocen como reactivos y las sustancias que se producen al final de la reacción se conocen como los productos. Se dibuja una flecha entre los reactivos y los productos para indicar la dirección de la reacción química. Aunque una reacción química no siempre es una vía de un solo sentido, en la siguiente ecuación se representa la reacción entre dos reactivos A y B. Y aquí encontramos de que la reacción dice de que 4 moles de A se combinan con 7 moles de B para producir estequiométricamente 4 moles de C y 6 de D. Continúa la pregunta indicando que con base en la información anterior, al reaccionar completamente un mol de el reactivo A con un mol del reactivo B, ¿qué sucede en la reacción química? Y te dan unas opciones de respuesta. Como siempre, la estructura de las preguntas en la prueba saber tiene tres fases o tres partes. La primera, una información que puede ser textual, como en el caso que estamos observando aquí, además de una ecuación química. Puede ser también un cuadro, una figura, una gráfica, o puede ser combinación de todos estos, de textos, de gráficas y también de cuadros o tablas. También contiene un enunciado. El enunciado es esta partecita que apreciamos aquí, que tiene el propósito de guiarte, de llevarte de la mano para que tú busques la información necesaria de la que te suministran y respondas en forma acertada. Entonces, esta parte es información muy general. Esta parte que está aquí es básicamente con lo cual vas a responder, porque dice con base en la información anterior, inmediatamente la anterior es esta, la ecuación balanceada. Entonces dice que al relacionar un mol de un reactivo A con un mol de un reactivo B, ¿qué sucederá en la reacción? Entonces analicemos. Observamos que tenemos 4 moles de A y 7 de B. Esta es la relación estequiométrica para producir 4 de C y 6 de D. Si dirigimos nuestra atención hacia los reactivos, observamos que 4 moles de A deben reaccionar con 7 de B, o sea que se necesitan más moles de B para poder producir la reacción. ¿Y esto qué significa? Que entonces el reactivo que se va a consumir primero va a ser B, porque tiene menos de la cantidad necesaria para activar la reacción química. O sea que este es el reactivo limitante. ¿Qué va a pasar entonces? Este se va a consumir y de este va a sobrar. Miremos dentro de las opciones a ver si alguna nos da esa alternativa. Se consume todo el compuesto A y parte del compuesto B queda sin reaccionar, lo cual obviamente no es significativo, es realmente falso. Se forma un mol de D, es la opción B, y se forman 2 moles de C. Esto tampoco es correcto, porque si el reactivo limitante es este, se podría formar entonces un 4 séptimos de C, ya no se formaría un mol completo. Y lo mismo ocurriría con este, se formarían 6 séptimos de D. Por lo tanto, también esta es falsa. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos que tener claro que aquí nos están hablando en el enunciado, que es la clave, nos habla de los reactivos A y B. Y por último, dice, se consume todo el compuesto B y una parte del compuesto A queda sin reaccionar. Como ya pudimos analizar, el reactivo limitante es el B, por lo tanto se va a consumir todo el B y parte del A va a quedar sin reaccionar. Por lo tanto, la expresión correcta sería entonces el, la opción D. Recuerda la estructura de las preguntas de las pruebas saber. Estas pruebas tipo ítem en química tienen siempre esta estructura: una información, que es todo esto, un enunciado, te repito, esta es la flecha, este es como si fuesen las señales de tránsito que te va a indicar hacia dónde debes dirigirte para obtener la información necesaria, para aplicarla y llegar a la respuesta correcta, como acabamos de hacer ahora. Miremos una segunda pregunta. Además aquí las preguntas
la prueba que tú realizaste también tiene una información extra. Te dice que la pregunta es de química, este es el componente de ciencias naturales que está evaluando en esta pregunta, que hay un aspecto analítico de sustancias y que la competencia que se está estudiando aquí es el uso comprensivo del conocimiento científico. Cuando está este aspecto, significa que hay una información que no te da, que tú tienes que aplicar, porque es uso comprensivo de ese conocimiento que ya tú de antemano tienes que llevar en tu cacumen, debes ya haberlo comprendido. Miremos esta segunda pregunta. En la práctica de laboratorio, el profesor le solicita a los estudiantes que agreguen un recipiente de vidrio, sal y agua, así como tenemos la imagen. Se agregó la sal en el recipiente de vidrio, está también el agua, se disuelve la sal obviamente. Pero dice aquí, si el recipiente se deja abierto, como puedes apreciarlo, y expuesto por varias horas al ambiente, además de esto aquí se aprecia que está el sol, en un día caluroso, ¿qué se espera que sucede? Entonces, te dan cuatro opciones. Analicemos las cuatro opciones. Dice, porque aquí obviamente nos dicen que nos dirijamos a ninguna parte de la información, sino que se está exponiendo al sol, simplemente miremos la gráfica, nos dan la información extra. Entonces, ¿qué esperamos que ocurra dado esta propuesta de situación o de evento? Tenemos las siguientes opciones: que el solvente se condense, B, que aumente la concentración de la solución, C, que el soluto disminuya su concentración y D, que la densidad de la solución disminuya. Bien, si puedes apreciar aquí el sistema que está mostrándose en la propuesta de la pregunta, observa que hay una fuente de calor, en este caso puede ser el sol, aquí también nos dice que el día es caluroso, y si hay mucho calor, ¿qué le va a pasar a la parte líquida de esta mezcla, esta solución? Que en este caso que es el agua, ¿no? Está formada por dos componentes, el soluto es sal y el solvente es agua. Obvio, el que es más sensible al cambio de temperatura para poder evaporarse es el agua. La sal en condiciones normales ambientales está en estado sólido, no se va a evaporar con el calor. En cambio, el agua sí. O sea que se está escapando moléculas de agua cada vez más, se están escapando, están pasando del estado líquido al estado gaseoso, por lo tanto, va reduciendo la cantidad de agua. Si se reduce el solvente, ¿qué le va a pasar a la solución? Se va a concentrar cada vez más. O sea, la cantidad de soluto que hay por solvente va a aumentar. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el denominador que es el solvente. ¿Te acuerdas que la concentración en este caso se define como cantidad de soluto sobre volumen de solvente? Y si el solvente está disminuyendo, la cantidad entre la cual se divide está disminuyendo, por lo tanto, el cociente completo, la división completa, está aumentando. Entonces, se está concentrando cada vez más la solución. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la B, que aumenta la concentración de la solución. ¿Ok? Entonces, tenemos oportunidad aquí, más tiempo para una tercera pregunta. Miremos, apreciemos. Dice aquí, Sebastián se encuentra en la casa de su abuela y se dirige a la cocina para guardar el arroz, las lentejas y la sal en los recipientes correspondientes. De pronto, sin querer, cayeron y se mezclaron en un solo recipiente. Ahí está, tenía que ser necio Sebastián, ¿verdad? Él recordó que había visto en clase de química que existían distintos tipos de separación de mezclas y te recomiendan que veas una tabla. O sea, vamos a acercarnos a ver la tabla. Aquí está la tabla. Vamos a apreciarla aquí, ahora sí apareció. Esta es la tabla. Entonces, estos muestran de que hay algunos métodos para separarlo. El tamizado, que separa dos sólidos formados por partículas de tamaños diferentes. Aquí la característica que se emplea es que sean de tamaños diferentes. Algo parecido a lo que se usa con el colador, ¿no? La centrifugación, que separa sólidos de líquidos de diferente densidad por medio de una fuerza giratoria. La filtración, separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso, también llamado tamiz, criba, sedazo o
filtro. Esta filtración es parecido al tamizado, pero recuerda aquí son dos sólidos y aquí está un sólido que se encuentra en suspensión en un líquido. Esta es la diferencia que hay entre la filtración y tamizado. Y la decantación es la separación de mezclas heterogéneas usada para separar un sólido de uno de los dos líquidos de diferente densidad. En la decantación se dice que se deja como reposar la mezcla, ¿verdad? Entonces las partículas que están suspendidas tienden a ir al fondo del recipiente y cuando tienden a ir al fondo del recipiente, entonces se va con mucha precaución a separar la parte del líquido que está en la parte superior y que está casi que sobrenadando. Dice, ahora tenemos esta información. Con base en lo anterior, entonces lo anterior es este que está aquí, es la tabla que están dando la información de los cuatro métodos de separación. ¿Qué método debe utilizar Sebastián para separar las lentejas, el arroz y la sal? Si te das cuenta, todos son sólidos, ¿cierto? Entonces, no vamos a utilizar una filtración, porque en la filtración se requiere de que haya un líquido suspendido. Y acá también puede hacer la decantación, tampoco vamos a emplearla porque se requiere también, obviamente, que pues haya un líquido dentro de estos dos. Por lo tanto, separamos o descartamos filtración y decantación. Nos va a quedar entonces la centrifugación y el tamizado. Entonces, dice aquí, será decantación, la opción A, B, centrifugación, C, la filtración o D, tamizado. Ya vimos que descartamos decantación y filtración y recordamos por qué. Porque resulta que la filtración y la decantación requieren de que haya la presencia de un líquido. Y aquí, lenteja, el arroz y la sal, todo está en estado sólido. En ningún momento dice que Sebastián le metió candela a eso, ni le echó agua, ni fue a preparar el sancocho. Simplemente estaba de necio y revolvió todos estos ingredientes alimenticios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda solamente dos opciones. La B, que es la centrifugación, y la D, que es el tamizado. Entonces, como la lenteja, el arroz y la sal tienen diferente tamaño, obviamente entonces la opción adecuada sería entonces a través de un tamiz y el proceso se llama tamizado. O sea que la respuesta es que blanco es la gallina lo pone, ese entonces sería la D, tamizado. Entonces espero que te haya quedado claro en esta ocasión y nos seguimos viendo en otro video para explicarte algunos otros de los ejercicios propuestos en la prueba diagnóstica. Entonces nos vemos.